Yo casi podría hablar de la obsolescencia programada de la palabra territorio. El maestro Andrés Aubry, que en vez de territorio decía el terruño. El terruño es algo más carnal, es algo que apela más a las percepciones, a la fusión del cuerpo con el entorno físico, a esa proporcionalidad que se establece entre esa confrontación entre el cuerpo y el orden cósmico, que siempre está anclado en un lugar que se abre sobre un cosmos. Yo creo que es Bourdieu que inventó el adjetivo topocósmico. El territorio es historia. La historia es siempre territorial. De temporalidades que generan espacialidad o espacios y de espacios que generan tiempo. Tiempos y espacios no se deberían de poder separar de la necesidad de recobrar la unión íntima del tiempo y del espacio, del evento, la completud del evento o del acontecer histórico. Donde se vacían los territorios y luego se vuelven a ocupar, modificados. Bueno, la abstracción que separa el territorio de la historia ya es el primer paso para esa conquista territorial, podríamos decir. De la hidra, que incluso se disfraza de un maíz, de una botarga que nada tiene que ver con el maíz nativo, con cara de maíz, pero que en realidad son botargas, son maíces que no lo son. El otro maíz se le llama RR, y no crean que es resistente ni revolucionario, sino es un maíz que resiste a un veneno que se llama faena, cuyo componente principal es el glifosato. Ese es el maíz botarga que nos ofrecen, un maíz que produce un veneno para los seres vivos y un maíz que acumula el veneno que se le echa por avionetas en los grandes cultivos de maíz. Esta transformación se lleva a cabo a este nivel, en el nivel más básico de lo que permite la herencia biológica, que es lo que conocemos los biólogos como genoma. De ahí pasa a la planta, al ambiente y a toda la compleja trama de aspectos sociales y económicos. La verdadera ciencia demuestra que el maíz transgénico no es igual en su esencia, en su alma, al nuestro, al criollo. Ha perdido su chulel, como dicen los celtales, y además se ha vuelto venenoso. Se ha vuelto venenoso para sí mismo y para todos los maíces hermanos. Esta ciencia transgénica es tan carente de conocimiento, tan carente de ciencia verdadera, es que ahora quieren usar al maíz transgénico no para convencernos de que nos los comamos, sino como una herramienta, como un arma de guerra, de despojo, de colonización novedosa. Que la hidra se trata de un mito historia que tiene que ver con una guardiana de las puertas del inframundo, o sea, que cuidaba la puerta para llegar al corazón de la tierra, para entrar al vientre de la tierra. Decía un hermano muy querido, principal del pueblo Wixárika, que nuestra madre tierra, que en su lengua la nombraba Tateyuranaka, tiene sus hijos, el dinero, Tumini, y el maíz, Iku. Decía que el dinero y el maíz estaban peleados, profundamente peleados, que desde su nacimiento fueron distintos, caminaron diferente, que era difícil que el capitalismo acabara a los pueblos originarios, pero que si la tierra, nuestra madre, es profundamente quebrantada por el capitalismo, entonces también los pueblos originarios son profundamente quebrantados y se mueren. ¿Cómo se pueden armonizar el dinero y el maíz, la economía con la tierra? Solo vemos un medio, destruyendo esa economía, destruyendo ese capitalismo que amenaza nuestra existencia, que amenaza la vida.
el territorio empezó a ser visto como un factor directamente en condiciones de engendrar valor, como fuerza productiva social. Dejó de ser simplemente contexto donde se organiza el ciclo productivo y se convirtió en factor directo de la cadena productiva. Esto permitirá la reconquista de territorios del planeta y la reubicación del dominio. El asunto no es ya dominar países, sino controlar territorios. La fachada democrática que el capital necesitaba para la libre operación del mercado se ha convertido en estorbo, lo mismo que las fronteras del Estado Nacional. Como veíamos hace rato, el territorio cuenta, ¿no? Y el territorio determina el desarrollo del capital. El territorio es la huella de los pueblos, es la historia hecha geografía. La urbanización no se realiza al azar, no es una mancha de aceite que avanza en el vacío, sino que avanza sobre estos antiguos centros de población y poder. Por un lado, es cierto que las instituciones crediticias y el capital especulativo en busca de piso se encargaron de producir cierta demanda, pero por otro lado, la sobreoferta generada revela la psicosis del capitalismo financiero. Miles de viviendas están actualmente deshabitadas. Muchos habitantes del centro que durante años defendieron sus vecindades frente a proyectos modernizadores tipo Tlatelolco, se ven amenazados ya no por los bulldóceres, sino por el poder notarial de las empresas inmobiliarias que florecen en el ramo del patrimonio histórico. Al ser edificios antiguos, muchos habitantes no disponen de títulos de propiedad. Tristemente, el gobierno, que se dice de izquierda, ni siquiera ha sido capaz de inventar mecanismos financieros para evitar que la inversión pública que realiza en obras peatonales y en mejoras de escenografía termine en los bolsillos del gran capital. Casi toda la costa michoacana es comunal. Y esto le agrega un componente adicional al problema, porque el Pentágono, la cúpula militar de Estados Unidos, ha señalado que los pueblos indígenas, y particularmente la estructura de propiedad agraria de las comunidades indígenas, es un peligro, es un riesgo para su seguridad. Es sabido también cómo la violencia no institucional del narco puede ser instrumentada para difundir el terror, contribuir a expulsar a la gente de los territorios ricos en recursos naturales. A este proceso de despojo, allá arriba le llaman progreso y es uno de los sinónimos de modernidad. Resumiendo, indígenas y campesinos se están convirtiendo en migrantes sin salir de su tierra de origen. Cuando la tierra duele, duele todo, piensa el zapatismo. Ahora nuestro mundo se ha convertido en un almacén global, en un inmenso arsenal de mercancías. Seguimos preguntando y se nos dice que así como en la producción, las mercancías despojadas generan ganancia, y que es esta una de las comidas preferidas de la hidra, y que esa apropiación de la ganancia, posible por la explotación y el despojo, se fundamenta a su vez en la propiedad privada de los medios de producción y de despojo, tal vez podríamos agregar. ¿Es esa la cabeza madre de la hidra? Los largavistas ubicados en los distintos puestos de observación dan más detalles de la tal crisis. Uno de ellos ha detectado el avance e incremento del despojo de territorios bajo la custodia de los pueblos originarios. El avance de la violenta maquinaria capitalista, en sentido figurado y en sentido real, ha dejado muchas personas, no dijo cuántas, sin nada. Los ha desposeído y solo los ha dejado con su cuerpo y sus conocimientos. Donde hay que sacar metal, no les importa otro asunto. Cuisillo o santuario adjunto, Wirikuta, vale madre. Y no hay perro que les ladre, van sobre el botín y punto. Somos todas y todos, como consecuencia del capital y de la modernidad, desterradas y desterrados. Y nos dicen que va a haber un incremento de la población migrante, o sea que anda de un lado para otro buscando trabajo, de casi el 40%.
Tenemos a aproximadamente 20 millones de compatriotas viviendo del otro lado del río Bravo. Y aún así, seguimos creyendo que nuestro país está contenido solo en el territorio demarcado como la República Mexicana. Es decir, que esto que nos dijo ayer el subcomandante Galeanos, de la posibilidad de 40% de la población como migrantes, desplazados, refugiados, es algo que ya es realidad en Siria. Migrar se volvió el principal medio de supervivencia a escala mundial. Militarmente hablando, el Estado nacional de quienes sufrieran el peor genocidio en la historia se volvió fascista. Los estados nacionales se han reducido en lo general y políticamente, su papel se minimizó a uno de vasallos al servicio del nuevo orden económico. El visionario léxico político de 3 siglos se tiró a la basura. El fin de la historia, lema global de las corporaciones, no es un vaticinio, es una orden para borrar el pasado y lo que nos legó en todas partes. En suma, ya quedó establecida la tiranía global, económica y militar de hoy. Nueva York no es solamente la ciudad de los edificios altos, sino también la de los puentes. Sobre la magnificencia de la arquitectura fluvial de Nueva York se construye también la de los puentes idiomáticos. Sirven para resistir y obstaculizar el despojo a los pueblos del mundo, que en esta ciudad se sella con acuerdos entre mandatarios.